Sí, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva edición del Faro de la Abadía, última del curso. Y como siempre, leo unas palabras que me parece sirven para recordar el sentido de esta experiencia. Digo, el teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido los y las que trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. En cada sesión lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadores que, en conversación con creadores teatrales, puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas; el teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar y muy pronto alguien se preguntó ¿por qué el teatro? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacer suyas esas ideas, esas visiones, hasta el límite, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado todavía. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con ilimitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Y esta tarde tenemos una pareja muy especial para compartir con nosotros preguntas, ideas. Por un lado tenemos a un filólogo, ¿no? A un maestro de filólogos que no sería caracterizado en primer lugar como filósofo, pero que sin embargo, como bien sabéis quienes leéis sus textos, de algún modo tiene una mirada aviesamente filosófica, aviesamente crítica. Me hace pensar en esta aspiración que tenía Walter Benjamin de hacer filosofía en el comentario de textos ajenos. Emilio Perales es un filósofo y desde luego lo es Ana Barceló, mujer de teatro, dramaturga y directora de escena y además pensadora ella misma. Emilio Peral Vega es catedrático en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid y ahora mismo vicedecano de Cultura, Relaciones Institucionales y Biblioteca de la Facultad de Filología. Ha escrito muchos libros, importantes libros, y quiero subrayar títulos como Formas del teatro breve español en el siglo XX, 1892-1939, De un teatro en silencio, la pantomima en España de 1890-1939, Retablos de agitación política, nuevas aproximaciones al teatro de la Guerra Civil Española, Pierrot Lorca, White Carnival of Black Desire y La verdad ignorada, homoerotismo masculino y literatura en España. Ha publicado ediciones críticas muy importantes. Os llamó la atención en particular sobre Teatro de la Guerra Civil, el bando republicano, y Teatro de la Guerra Civil, el bando nacional, en que encontraréis textos de los que probablemente la mayoría no tenéis noticia, y es fascinante
ese teatro que se escribió a uno y otro lado del frente. Yo me beneficié de su perspicacia crítica con una edición de Hamelin y la tortuga de Darwin en cátedra, y recientemente ha publicado una edición por la que también le estoy muy agradecido, de Himmelbeck y el jardín, perdón, sí, de Himmelbeck y el jardín quemado. Y además es editor, entre otros textos, de Comedia sin título, de Federico García Lorca. 3 campos de investigación, entre muchos son destacables en su trabajo: el estudio del teatro español contemporáneo, el análisis de la literatura producida en la Guerra Civil Española y derivada de ella, y Federico García Lorca, que es todo un continente, ¿no? Y a su derecha está Ana Barceló. No voy a decir en qué año nació, porque es escandalosamente joven y no queremos que nos humille, pero nació en los 90, ¿no? Es graduada en Dirección Escénica y Dramaturgia en la ESAD de Murcia y en Filosofía por la Universidad de Murcia, máster en Creación Teatral por la Universidad Carlos III de Madrid, y actualmente es becaria artística en la Residencia de Estudiantes de Madrid con un proyecto, El último traductor, con el que también fue beneficiaria de una beca que la llevó a la lejana Corea del Sur. Ha sido residente de ayudantía de dirección al Teatro Español y en las Naves del Español en Matadero, donde ha trabajado con creadores muy relevantes como Natalia Menéndez, Luis Luque, Elena Pimenta y Esther Carrodeguas. Y ha sido ayudante de dirección, además, y se lo agradezco enormemente, ha sido ayudante de dirección de La Colección, el espectáculo que presenté aquí hace unos meses, y también participó en el trabajo escénico de María Luisa, pero también ha trabajado con Israel Galván, con Amelia Ochandiano y con María Herrero. Ha dirigido diversas obras de teatro, y entre ellas una, Apnea, que va a cerrar nuestro ciclo Bajo la Arena, y podréis ver, y os invito a hacerlo, el próximo fin de semana, en sábado y en domingo, se presentará Apnea sobre su texto y dirección, pero también ha dirigido En la soledad de los campos de algodón y Así que pasen 5 años, es decir, un texto de Coltés y otro de García Lorca, y ha recibido distintos premios. El concepto sobre el que hemos querido establecer esta conversación es teatro bajo la arena, ¿no? Cuando en conversaciones con Ronald Brauer, ¿no?, en el Departamento Artístico de Teatro de la Abadía, pensamos que era importante dar espacio y tiempo a voces nuevas, a voces singulares, decidimos descartar nociones como emergentes, radicales, incubadora, etcétera, nociones que por supuesto pueden ser fértiles y que respetamos, pero nos acordamos de Federico García Lorca y de esa noción de teatro bajo la arena, que de algún modo, antes que unos rasgos de identidad, ¿no?, me parece que establecen un horizonte acaso inalcanzable, porque de lo que estamos hablando es de un teatro imposible, pero nociones como teatro imposible, como la noción misma de utopía, no son inútiles, porque tensionan lo que hay, ¿no? La propia mención de un teatro imposible hace que el teatro posible sea más exigente, más tenso, que se desafíe, ¿no? Y de esto vamos a intentar hablar. Entonces, si os parece, voy a dar la palabra primero a Emilio, luego a Ana, luego quizá les pidamos que se interroguen si quieren hacerlo, y luego pasaremos la palabra al patio de butacas, porque seguro que hay curiosidades, comentarios, preguntas que plantear. Emilio, cuando quieras. Pues buenas tardes, supongo que se oye bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al Teatro de la Abadía por habernos invitado para tener este coloquio sobre el teatro bajo la arena, y sobre todo para tener un coloquio sobre las nuevas perspectivas del teatro bajo la arena representadas en una mujer directora de teatro que nació en los años 90. Que yo siempre digo a mis alumnos que nacer después de Naranjito es una humillación cronológica. Pues creo que mi labor aquí, por eso me ha invitado Juan, es un poco introducir el concepto del teatro bajo la arena,
qué significa y qué pretendía decir Lorca a través de él, que a veces es un concepto que se ha malinterpretado o incluso vulgarizado. El concepto surge en la obra quizás más importante del repertorio de Lorca, que es El Público, una obra que pertenece a eso que llamamos el teatro imposible de Lorca o el teatro surrealista, que surge en un momento muy concreto de su biografía. Lorca, desencantado o profundamente desencantado con sus amigos Buñuel y Dalí por la recepción del Romancero gitano, pero sobre todo muy desencantado por una relación amorosa frustrada, la que mantuvo con uno de los hombres más importantes de su vida, Emilio Aladrén, escultor y que acabaría siendo un falangista converso, una persona verdaderamente tóxica, sobre todo movido por la falta de amor y por la búsqueda de personas, y más concretamente hombres que entendieran su dimensión humana y sexual. Coge un barco desde Inglaterra para trasladarse a Nueva York. En Nueva York comienza a pergeñar una obra de teatro en la que estos dos conceptos en los que se basa este ciclo de la Abadía se desarrollan. Estos dos conceptos son el teatro bajo la arena y el teatro al aire libre, que es una dicotomía muy fértil que surge no como una propuesta estética en principio o no como un deseo o una idea que él pretenda plasmar en el teatro. Esto llegará después a través de la escritura del público, pero surge como una especie de choque frontal con la realidad de Nueva York. Lorca va a Nueva York a descubrirse en la idea de que la gran metrópoli norteamericana va a cobijar una escena gay en la que él se pueda, y perdonad el anacronismo, pero creo que no lo entendemos todos, o una escena homosexual, mejor dicho, en la que él se pueda sentir representado, no solo desde el punto de vista teatral, que también, puesto que había sido informado sobre la presencia de algunos espectáculos en el off-Broadway de los años 29 y 30 que podían llamarle la atención en ese sentido, pero también desde el punto de vista sexual y vital. Pero cuando llega a Nueva York, Lorca sufre una tremenda frustración, no solo por la escena teatral que ve, que no le satisface en ningún sentido, y en algunas ocasiones le parece aún más putrefacta, palabra lorquiana y daliniana donde las haya, le parece aún más putrefacta que la propia escena madrileña, y también en el contacto sexual con el prójimo, porque se da cuenta de que Nueva York, la ciudad de la modernidad, vive en una dicotomía constante que es la misma que él había padecido en Madrid. Vive en esa dicotomía de las pasiones ocultas bajo la arena y de la vida burguesa perfectamente establecida al aire libre. O el mundo de las pasiones calladas, que él solo puede encontrar con sus visitas casi nocturnas a los clubes de jazz de Harlem, que todos ellos, o la mayor parte de ellos, tenían un reservado en el que, tras escuchar el virtuosismo de los músicos negros, se producía el encuentro entre hombres. O todavía peor, descubre una escena sexual situada, y de esto hay mucho sobre lo que escribir todavía, situada en los mataderos del Harlem. Ese era el punto de término de Manhattan, y allí se cobijaban los mataderos de carne de todo Nueva York, en los que se producían los encuentros nocturnos entre hombres declaradamente homosexuales. Para Lorca, el encuentro sexual con estos hombres tiene grabada en la pituitaria el olor a carne podrida, porque efectivamente son lugares un tanto putrefactos de encuentro, son los únicos posibles. Y eso provoca una conmoción en Lorca, porque él había hecho el viaje de su vida, que entonces era una verdadera odisea, nunca mejor dicho, y se encuentra con que la situación es exactamente la misma. Una vida ordinaria, aparentemente normal, a la luz del día, y una vida putrefacta, clandestina, pútrida en algunas ocasiones en su vivencia por la noche. De ese concepto, de ese choque frontal entre realidad entre luz y oscuridad, entre lo visible y lo invisible, Lorca comienza a pensar en la factura de una obra de teatro que sintetice el desvelamiento de su identidad sexual. Y esa idea la tiene durante toda su estancia en Nueva York, que son más de 9 meses, en los alrededores del Harlem. Pero solo se pondrá negro sobre blanco cuando abandone Nueva York y recabe finalmente en Cuba, en La Habana. Es allí donde
comienza la escritura del público, o pensamos que allí comienza la escritura del público, en una primera versión que quizás sea todavía más, perdonad la palabra, pero como tenemos a una de los 90, pues una versión aún más heavy del texto que se ha perdido. Se ha perdido definitivamente porque, según sabemos, Lorca dio la primera copia de esta obra a Carlos María Loynaz, el hermano de la famosa poeta, y esa obra se perdió en un incendio. No sabemos si provocado o no de la obra, pero se perdió definitivamente y no sabemos exactamente en qué consistía. La dicotomía, por tanto, que se plantea en la obra, pero insisto, no es una dicotomía primariamente estética, sino una dicotomía vital que se traslada a la literatura. Digo que esa dicotomía se expresa perfectamente en El público, que es una obra que plantea estas dos situaciones. El teatro bajo la arena, que es el teatro de la verdad, y este es un concepto también muy falaz, muy mentiroso. El teatro de la verdad, de las pasiones descarnadas, de aquello que debe exhibirse al público no acomodaticio, que debe exhibirse al público burgués para que entienda que el teatro es un ámbito sagrado en el que la verdad tiene que ocupar un lugar central y no la ficción o la impostura o la máscara. Y, por otro lado, el teatro al aire libre, que es el teatro de los musicales de Broadway, que es el teatro de... bueno, no voy a citar ningún teatro madrileño, tampoco es cuestión, pero que es el teatro de bien pensante, es el teatro no dialéctico, ese teatro que vemos con una clara capacidad de reflejo con los personajes, que son claramente o verdugos o víctimas y no nos plantean ninguna conmoción reflexiva. Ese teatro acomodaticio es el teatro al aire libre. En esa dicotomía se basa este teatro, esta obra, El público, sobre todo desde un punto de vista identitario. La obra plantea la existencia de dos personajes, el director y el hombre uno, o si quieren, los nombres reales de esas personas fuera del escenario, que son Enrique y Gonzalo. En un escenario de teatro se produce el encuentro entre Enrique y Gonzalo. Enrique es un director de teatro, homosexual en su vida privada, pero que es incapaz de mostrar su verdadera sexualidad ante los demás y que ni siquiera es capaz de mostrarla a través de sus piezas teatrales, que se convierten también en un mecanismo de su propia mentira social. Es un director de teatro que hace teatro clásico de forma clásica, para no conmover al espectador, pero tampoco conmover su círculo de convicciones o su círculo de convicciones asentadas desde un punto de vista social. En ese escenario teatral se produce la entrada del hombre primero, de Gonzalo, que es un antiguo amante del director, que le plantea la posibilidad de salir del armario, diríamos en la actualidad, escénicamente hablando. Puesto que no eres capaz de llevar tu deseo a la realidad, no eres capaz de hablar abiertamente de tus deseos fuera de este marco de luces, atrévete por lo menos a contarlo a través del teatro, porque te sanarás. El teatro se convertirá en una especie de terapia, no solo para ti, sino también para el espectador, que pueda sentirse identificado con ese desvelamiento de la máscara consensuada, socialmente hablando. Eso produce una lucha entre ambos que se cifra en dos niveles de actuación, que creo que es un asunto que se ha visto en algunas de las piezas que hemos podido ver en este ciclo y quizás en la tuya que veremos en unos días. Eso se cifra escénicamente hablando en dos niveles. En un nivel perfectamente comprensible para el espectador, que es el nivel del teatro al aire libre, aquel en el que se produce el encuentro y el diálogo más o menos convencional entre el director y su antiguo amante, y un teatro del subconsciente, de las pasiones ocultas, que se desarrolla quizás en la mente de los protagonistas a través de una duplicación de esos personajes en distintos estadios del subconsciente a través de máscaras. En esos estadios ocultos que constituyen en sí mismos el teatro bajo la arena, vamos descubriendo efectivamente que detrás de cada uno de esos personajes bien acomodados socialmente hay un conjunto de miedos, hay un conjunto de perversiones, hay un conjunto de relaciones tóxicas que tan solo podemos contemplar con el velo de la máscara, porque el espectador del año 30 todavía no está preparado para enfrentarse a la verdad íntima del director
y si quieren también del propio Lorca, porque al fin y al cabo el director es una especie de alter ego del propio poeta, o el hombre uno, Gonzalo, es también una especie de alter ego del propio poeta. La conclusión de la obra es absolutamente pesimista, puesto que después de todo este intento de desvelamiento, al final el hombre uno, Gonzalo, es decir, el amante que se atreve a decir el nombre de su deseo, como querría el propio Lorca en los sonetos del amor oscuro o como querría Cernuda en los placeres prohibidos, acaba crucificado como Cristo en escena y delante de todos los espectadores, en una especie de lección que el público burgués aprende y se siente complacido por esa lección. Aquel que se atreva a decir el nombre de su deseo socialmente o incluso tiene la tentación de decirlo a través de la ficción teatral, acabará crucificado y siendo víctima social no solo de sus propios compañeros de la escena, sino de aquellos que observan, porque nunca debemos perder la situación de que la acción es observada por un público que la avala, o la discute o la patalea. Por tanto, un castigo social que acaba con la imposición finalmente del teatro al aire libre. El único teatro posible es el teatro al aire libre y por eso el director, reconvertido al final de la obra en un director convencional, dice que pase el público. Y es el momento en el que la obra acaba y comienza la misma obra de siempre, la que lleva el espectador viendo tantas décadas y seguirá viendo. El asunto es que el planteamiento estético es mucho más profundo de lo que pudiera parecer por esta explicación, porque Lorca no pretende en ningún caso que el espectador conciba la realidad planteada en una dicotomía frontal. Para Lorca no es mentira el teatro completamente y no es verdad completamente el teatro bajo la arena. Si establecemos esta dicotomía tan radical, no entenderemos la obra de Lorca. Para Lorca, el teatro al aire libre es convencional y burguesamente falso, hay que erradicarlo, sí, pero el teatro bajo la arena es simplemente un intento iniciático para contar la verdad. El teatro, al fin y al cabo, es una convención enmascarada y, por tanto, no se conseguirá el objetivo hasta que la verdad sea posible proclamarla con las puertas abiertas del teatro. Por tanto, es la primera de las soluciones estética, literaria, dramatúrgica para un camino social que casi 90 años después parece que hemos conseguido, pero no del todo. Y yo aquí ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Me consta que hay muchos alumnos de Emilio Peral que presumen de serlo y hemos entendido por qué, ¿no? Porque uno luego sale presumiendo de que ha escuchado a Emilio Peral. Hemos entendido muchas cosas que hasta ahora no comprendíamos sobre el teatro lorquiano. Y ahora doy la palabra a Ana Barceló. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo antes de nada decir que soy de los 90, pero solo espero llegar a la edad de ellos, la mitad de bien que ellos y la mitad de sabia que ellos. Estoy en el camino, ahí estamos luchándolo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Antes de nada, yo quisiera compartir mi ilusión con estar con Emilio y Juan esta tarde y también agradecer al equipo del Teatro de la Abadía por considerar que yo podía decir algo interesante aquí esta tarde y también aprovechar para dar las gracias al equipo técnico porque bueno, nunca tengo ocasión de hacerlo públicamente y yo esta semana me juego cosas muy importantes en esta sala y ellos están dando lo mejor de sí para que así sea, así que quería aprovechar para darles las gracias. Bueno, cuando Abel González me llamó para proponerme que participase en el Faro, pues evidentemente me hizo mucha ilusión, pero ya cuando me dijo que era sobre teatro bajo la arena, pues ya te puedes imaginar, yo estaba ya desbordante. Para mí esas 4 palabras me han acompañado durante muchísimo tiempo. Ya he echado la cuenta y aunque soy de los 90, hace ya 10 años de aquello, de que yo empecé en la escuela a estudiar y a hacer teatro.
Y bueno, como ha dicho Emilio, este teatro es el que llamamos Teatro bajo la arena, es el que llamamos Teatro de lo imposible o Teatro de lo irrepresentable de Lorca. Y a mí me gustaría hablarles un poco de mi experiencia con estas palabras, con estas 4 palabras, el teatro bajo la arena, y lo quisiera hacer a través del tiempo, así como lo hacen los personajes de Así que pasen 5 años, y bueno, pues ahora entenderán por qué. Bueno, yo voy a empezar hablándoles de lo que fue para mí el teatro bajo la arena, ¿vale? Creo ahora mismo, mi sensación es que como creadora, el lugar más importante al que sin duda he llegado, con todos mis respetos al Corral, que también, pero sin duda es el Teatro de la Abadía, y me hace mucha ilusión poder hablar en este sitio que es tan importante para mí de mi origen, porque para hablar de teatro bajo la arena tengo sin más remedio que remitirme a mis estudios en la escuela, a mis años de escuela. Cuando estuve en tercero, cuando llegué a tercero de dirección, teníamos una asignatura que se llamaba Prácticas de Escenificación, y nosotros coloquialmente lo llamábamos vanguardias. Vanguardia, murcianamente vanguardia. Entonces ahí lo que hacíamos era un poco, bueno, lo que pretendían los profesores era que nos alejásemos de ese realismo que habíamos trabajado para poder trabajar directamente con el actor, para descubrir nuevos lenguajes y otras formas de contar en el escenario. Sería un poco alejarse de ese teatro al aire libre para empezar a entrar al teatro bajo la arena. Entonces, en ese momento, mis compañeros de batalla, José Antonio Villegas y Andrés Galián, que por cierto Andrés ha venido hoy, y yo, que somos de sueño como poco medianos, pero de medianos tirando a grandes, pues ya en ese momento propusimos a la escuela hacer un ciclo sobre Lorca y hacer un montaje cada uno sobre los 3 textos más representativos del teatro imposible. De ese modo, mi compañero Andrés montó La comedia sin título, José Antonio montó El público y yo monté Así que pasen 5 años. Para mí el público es sin duda el texto que, y esto lo digo siempre, al que yo vuelvo cada vez que me siento perdida, cada vez que tengo un momento en el que, joder, es que esto es muy difícil, esta profesión, hay que seguir adelante, tal, esto se complica. Y cuando yo estoy en esos momentos, cojo mi libro y me lo releo, porque creo que es el texto que tienes que leer para poder salir a flote de nuevo, siendo tan pesimista como es. Pero para mí es casi un decálogo de lo que es la definición de teatro. Entonces, creo que es un texto fundamental. Y además, ese año fue muy mágico porque precisamente yo vine a Madrid de excursión con la ESAD y me trajeron aquí, al Teatro de la Abadía. Y la primera obra de teatro que yo vi aquí fue El público de Ale Rigola, el montaje de Ale Rigola. Así que todo fue un poco pues, mágico, ¿no? Nos invadió la magia en esos años. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con estos textos y propusimos hacer un taller en el que de alguna forma queríamos unir a todo el mundo, a todos los actores que trabajaban con nosotros y a todos los equipos para crear lenguajes conjuntos y olvidarnos de lo que nos habían enseñado. Queríamos como adquirir herramientas nuevas, ver nuevas formas de contar, ver qué nos interesaba, qué nos importaba de los textos. Entonces, al hacer este trabajo nos dimos cuenta de que podía ser que hubiese una relación entre los 3 textos. Y nosotros nos inventamos que cada texto contaba una etapa de Federico y de este modo decidimos que el primer montaje en exponer sería el de José Antonio, sería El público, porque es la bajada a los infiernos, el momento en el que Federico de alguna forma se expone de una manera más grande. Luego estrenaríamos Así que pasen 5 años, porque lo entendimos como una especie de purgatorio o de limbo en el que el personaje se encuentra continuamente, constantemente. Y ese limbo yo lo quise recalcar, ahora les hablaré un poco más de Así que pasen, pero yo lo quise recalcar con un final cíclico, es decir, la obra empezaba igual que terminaba, de modo que el joven estaba metido como en una rueda de la que no podía salir, de encontrarse con una máscara que realmente era el mismo, porque los personajes al final, salvo Juan, que es el único que tiene nombre, el resto son reflejos del mismo, o bueno, así lo quise interpretar yo. Y luego, por último, expusimos La comedia sin título, que fue un texto que para nosotros nos llevaba a la subida al paraíso, ¿no? Una vez que todo arde, que ya no queda nada,
pues solo queda ascender. Entonces, para nosotros ese fue el orden. Casualmente, ese mismo año o al año siguiente, Alberto Conejero, corregidme por favor si me equivoco, pero creo que hizo una versión de La comedia sin título con una idea así más o menos parecida, luego si queréis hablamos sobre ello. Y claro, nosotros estábamos alucinando, ¿no? Diciendo, hemos tenido la misma idea que Alberto Conejero, ¿no? En ese momento. Y bueno, pues nos animó mucho como a creer un poco que, bueno, pues que era nuestra idea para poder darle sentido a aquello, pero que tampoco íbamos tan mal encaminados, ¿no? A mí me gustaría aquí hacer un apunte muy pequeño respecto al trabajo que hicimos, porque yo a día de hoy hay personas con las que trabajé en ese proyecto que sigo trabajando y han pasado casi 10 años, entonces no lo quiero contar como una anécdota, sino como algo importante para remarcar la importancia de la formación, la importancia de los momentos de creación cuando eres muy joven y muy vulnerable y cómo una decisión en un momento determinado de decir pues yo creo que este lo puedo hacer bien, ¿no? Yo creo que esto no lo vamos a pasar bien o tal, cómo eso puede confluir en que 10 años después mi compañero siga aquí conmigo o otros compañeros que estarán este fin de semana o yo en proyectos de otros compañeros y esto me emociona y no es una anécdota, es algo que quería decir porque creo que es muy importante. Bueno, ahora voy a hablarles un poco más en relación a mi trabajo respecto al Teatro Bajo la Arena. Básicamente yo, al trabajar con Así que pasen 5 años, lo que quise fue hablar del simbolismo radicalizado que yo encontré en los personajes de este texto y cómo poder llevarlo a la escena, porque había algo muy importante en el texto y que en la academia se explica muy bien, pero cómo lo llevas a las tablas, o sea, cómo haces para traerlo al escenario, porque se puede entender muy bien el simbolismo, los rasgos, etcétera, pero ¿cómo le explico yo eso al público? Porque yo no puedo salir y dar una clase, o sea, ¿cómo lo llevo a cabo, no? Entonces, bueno, yo me quise basar en varios puntos. Uno de ellos fue centrarme y tomar una decisión importante sobre el género y el estilo y ver qué género me interesaba y qué estilo. Entonces, yo podría haber tomado la decisión de hacer este espectáculo como una propuesta realista, quizá un drama realista, acercándome un poco más quizá a los dramas rurales, que no tienen por qué interpretarse así, pero bueno, igual es más fácil una Bernarda, una Yerma, llevarla por ese estilo y género. Sin embargo, yo quise profundizar en el signo escénico y por eso decidí que lo iba a montar entendiendo esta obra como una tragedia simbolista. En ese sentido, me basé en el concepto de héroe y para mí el joven representa un héroe que está abocado al fracaso y que está abocado a perderse en ese giro, en ese mundo del que él quiere salir, pero no hay forma, ¿no? Por todos los miedos que confluyen. También hice un hincapié importante en el lenguaje trágico, ¿no? Me basé un poco en el quejío flamenco y en el dolor de la palabra que Federico exhala bastantes veces en Así que pasen 5 años. Por ejemplo, cito algunas, ¿no? Cuando el viejo dice sí, hay que recordar hacia mañana porque él solamente quiere que el futuro pase y pase, precisamente porque el viejo es el futuro y es ese pesimismo que él mismo representa, o cuando el amigo dice no tengo tiempo de nada, todo se me atropella, porque es el presente y está perdiendo el momento, en el instante que vive se le va escapando, ¿no? O, por ejemplo, el niño muerto y el gato muerto, que tienen miedo a los pecados, precisamente por esta cuestión tan religiosa, y por eso dice yo no quiero que me entierren, vamos pronto, porque no quiere acabar en esa caja, ¿no? Y yo esto lo quise centrar con el trabajo de la voz. Entonces, había 5 actores, estos 5 que ven aquí, y los 5 entre todos representaban 23 personajes y cada uno tenía su voz, porque la idea que yo tenía era enfocar este dolor a través de una personalidad que fuese expuesta a través de una voz concreta, ¿no? Y para mí era bastante importante. Luego, por otro lado, está otro concepto que sería la posición al héroe, que sería el coro. Y aquí lo que yo quise fue un poco, adentrándome más en el Teatro Bajo la Arena y en romper con los signos y ver de qué manera yo podía entrar en algo que me llevase a otro lugar más allá del texto. Bueno, pues estuve investigando y vi que normalmente el maniquí, que es un personaje bastante conocido de Lorca, se suele interpretar con
con estas imágenes que pues, normalmente es una actriz que lleva un vestido de novia y es muy pálida o va de blanco, pintada, etc. Y yo busqué y vi que prácticamente todo el tiempo era esta la imagen, ¿no? Como que estaba muy claro, porque ponía maniquí, pues entiendes y habla, pues entiendes que es una chica con un cuerpo preciosamente normativo y su vestido puesto, ¿no? Entonces yo ahí quise romper con el signo y por eso propuse este ser formado por 4 personas y 16 cabezas. Digo 16 porque llevan una detrás también, aunque no se le vean en la foto. Y lo que pretendía con esto era transmitir, más allá de lo que la imagen propia propone, transmitir el pánico o el terror que siente Lorca ante la posibilidad de no ser padre, que para mí es el miedo mayor que desarrolla esta obra. Ahora también podemos hablar un ratito de eso si queréis. Bueno, y ya por último, para terminar con esto, querría hablarles de lo que yo entendí como el desdoblamiento de personajes, pero no solo de personajes, sino de espacios y de tiempos, porque hay algo en Federico muy increíble, precisamente en cómo parte todo lo que se encuentra a su paso y lo deja plasmado en el texto. Pero lo interesante no es verlo, lo interesante es buscarte la vida para que eso se vea en el escenario, ¿no? Ver de qué manera se puede contar. Entonces ahí, para mí había una clara proyección del propio joven en los personajes del viejo, los amigos 1 y 2, la mecanógrafa, la novia, el jugador de rugby, la muchacha, el payaso, el arlequín, los jugadores que son las parcas. O sea, para mí claramente son caras de ese personaje que están intentando contar cómo se siente en este momento o qué le está pasando con este miedo, con este otro miedo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por eso hablo también de los tiempos, porque de pronto hay escenas que tú no estás hablando con un personaje, estás hablando con tu tiempo, estás hablando contigo mismo del pasado, contigo mismo del presente o del futuro. Y lo mismo pasa con los espacios. Como espacios tan oníricos como el encuentro con el maniquí o el niño y el gato muerto se enfrentan a espacios tan realistas como hablar con la novia o con el jugador de rugby, ¿no? Entonces de pronto hay algo ahí como que va confluyendo. Y no me voy a extender aquí porque luego tenemos un ratito para hablar, pero respecto a los miedos que yo encontré en esta obra, para mí eran fundamentales 5, que son el miedo al paso del tiempo, el miedo a no ir al cielo, el miedo a no ser amado, el miedo a no ser padre y el miedo a la muerte. Y creo que de estos 5 el más fuerte fue el miedo a no ser padre, que además es algo que también en el ciclo encontramos relación en las 3 obras, que por supuesto es Yerma, ¿no? Pero como que fue algo que vimos bastante marcado en todas. Bueno, yéndome a otro tema, ahora mismo, si yo me centro un poco en el presente, bueno, pues yo ahora mismo soy becaria en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ahí estoy escribiendo una obra de teatro, como ha comentado Juan, y bueno, me hace mucha ilusión estar en ese sitio porque estuvo Lorca, pero vamos, ni se imaginen que yo me acerco a Lorca o tengo algo que ver con él. Yo le admiro muchísimo y no estoy haciendo nada que tenga que ver con él, simplemente pues, estoy escribiendo mi obra de teatro y ya está. Eso para mí es meramente anecdótico, es una ilusión y un orgullo enorme y ya. Pero sí quisiera comentar que algo que me sucede, importante para mí en este lugar, y es que comparto estancia con 14 personas. Ellos son, cada uno viene de un lugar. Hay una jurista, hay una matemática, hay un biomédico, hay un neurocientífico, una filósofa, un sociólogo. Hay un montón de personas diferentes con las que yo comparto mesa 3 veces al día y intentamos cuidarnos mucho y contarnos mucho qué hacemos, vamos a las cosas que hacen los demás y tal. Entonces, en este espacio, claro, de pronto a mí, yo llevo 6 meses en donde yo he salido de mi mundo. O sea, yo estaba totalmente inmersa en el teatro, en la gente de teatro. Tengo mis amigos de toda la vida, pero al final mi día a día es aquí, ¿no? Es en una sala o en una sala de ensayos o estoy todo el rato en la ficción, ¿no? En esta cosa de la relación entre la ficción y la no ficción. Pues yo estoy todo el rato metida en la ficción. Y claro, ellos me han sacado de ahí. Yo de pronto me siento allí y me cuentan, no, pues el ratón no va, no sé cuánto, esto se me ha muerto, no, la célula tal, no le he dado de comer y no sé cuánto. Y yo, claro, yo alucino porque digo, claro, es que esto no tiene nada que ver con mi mundo, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Y claro, entonces me van contando sus cosas y cuando ya los vas conociendo más y te haces amigo, ¿no? de estas personas, pues yo descubro entonces que la jurista es poeta, que la abogada es cantante,
que el neurocientífico es pianista, que el informático es poeta también, que la politóloga es música, que el historiador es guía, que el biomédico tiene un huerto y los fines de semana se va a su huerto a coger sus cosas. Entonces, claro, digo, claro, es que es alucinante la relación que existe entre la ficción y la realidad y cómo los mundos son diferentes, pero todo el rato buscamos estar en el otro. Entonces yo estoy fascinada y todo el rato escucho a mis compañeros porque veo cómo ellos en sus mundos no ficcionales intentan acercarse a la ficción desde algún lugar e intentan disfrutar de eso, y como yo, que estoy todo el rato ahí, estoy fascinada por ese mundo real, ¿no? Entonces, para mí es como algo que me está haciendo pensar mucho y reflexionar. Y creo que ver esto y valorarlo es hacer teatro bajo la arena, porque es, de alguna manera, encontrar el punto en común entre lo que ellos te pueden ofrecer con su mundo y lo que tú puedes ofrecer a ellos con el tuyo. Entonces, ahí creo que hay algo que me conecta. Bueno, ya voy a ser muy breve con esto porque me da muchísima vergüenza, pero evidentemente no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Teatro Bajo la Arena porque estoy programada aquí este fin de semana con una obra que he escrito yo, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a ser muy breve, pero este texto que nació en el máster de la Carlos III de Madrid, yo estoy muy feliz de que haya llegado aquí, a la Abadía. Para mí fue una forma de romperme y de contar cosas desde otro lugar. Entonces creo que todas estas cosas que les he contado, que yo investigué en su momento y que yo aprendí, a día de hoy me acompañan en lo que yo hago, a lo que yo me dedico. Por eso esto lo coloco un poco en el futuro, porque siento que esto es el camino que yo quiero continuar. Mi amiga Diana Luque, que en ese momento era la coordinadora del máster, me dijo un día, yo creo que tú estás escribiendo un mito sin saberlo. Y entonces yo en ese momento dije, eso se puede. Y entonces me puse a recuperar mis apuntes de la escuela, mis libros y tal. Y entonces ahí investigando me di cuenta de que efectivamente podía ser que estuviese metida de nuevo en esa tragedia simbolista con la que entré con Lorca, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empecé a configurar esta pieza como si fuese precisamente ese trabajo de enfrentamiento del héroe con otra cosa, con algo mucho más grande. También me pasó con la voz, por eso lo he querido recalcar antes, porque esta historia es sobre un biólogo que lo deja todo para irse a buscar una ballena, de esto va la obra, no hay más, pero al mismo tiempo es algo mucho más grande, ¿no? el enfrentamiento que él tiene. Y esta voz misteriosa, que es Esmeralda, o M, no es la voz real de la actriz. O sea, aquí habrá una voz de una persona que no va a salir nunca en escena y que el público escuchará, pero que cuando hablen con la actriz, la voz que descubran tampoco será la suya, con lo cual será un misterio, porque no es su voz. De ahí este trabajo mío o mi interés de remarcar, de no querer... de querer trabajar con una partitura vocal que envuelva el hecho escénico, ¿no? Y voy a terminar ya. Simplemente querría hablar de los contrarios y de lo que para mí significa, por lo que yo he concluido como Teatro Bajo la Arena, que es precisamente esta lucha de contrarios. Para que haya teatro bajo la arena, tiene que haber teatro al aire libre. Este es el dolor del arte, que para que haya una lucha tiene que haber otra cosa que sea contraria, ¿no? Y esta es la realidad. Entonces, para que haya todo tipo de teatro tiene que haber realismo, y hay realismo buenísimo también. Entonces hay que encontrar ese punto, ¿no? para poder estar en contra de algo o para poder enfrentarte a esto, tiene que existir ese algo, y este es el dolor, ¿no? del arte. Para que exista un individuo que quiera enfrentarse, tiene que haber algo más grande, ¿no? Para que exista el agua, tiene que existir la tierra. Entonces aquí hay una serie de dicotomías que para mí son fundamentales y que me han traído al teatro bajo la arena. Y, por supuesto, hay una fundamental, que es la que ha dicho Juan al principio, que es que para que haya filosofía tiene que haber teatro, y para que haya teatro tiene que haber filosofía. Y las dos, que parecen tan contrarias, porque una es como de pensar y reflexionar y no sé cuántos, y la otra es de acción, ¿cómo juntar las dos? Pues esa es mi lucha, ese es mi intento de trabajo en el teatro, porque creo que ambos van de lo mismo, que es de hacer preguntas y no de dar respuestas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí.
con la venia. No, es que me estaba interesando mucho porque he conocido a otros residentes de la residencia de estudiantes, para la redundancia, y cuando tú dices que me ha interesado mucho eso de la afiliación con personas distintas, sobre todo desde el punto de vista de Lorca, y dices que sientes una enorme responsabilidad en estar allí. Bueno, tampoco sabemos exactamente dónde estaba su habitación, o sea que tampoco hay fetichismo ni nada por el estilo, pero a veces mitificamos a seres que realmente no, en el momento en el que existieron. Por ejemplo, mis alumnos mitifican a Juan Mayorga. Pues es normal, ¿no? Es absoluta... Y de cerca decepciona. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando lo llevamos a la Complutense hay gente que se acerca y lo toca, como diciendo, existe. Claro que existe, y es un padre de familia ejemplar, y es un marido ejemplar, y paga su hipoteca y sus recibos de la luz seguramente, y pensará si esta noche cenamos rúcula o con tomate, o seguramente, ¿verdad? Lo esté pensando en algún momento de este diálogo. Eso le ocurría exactamente a Lorca. Lorca era un tipo que tenía escasamente 21 años cuando llega a la residencia de estudiantes. Es un señor que tú decías que estaba muy orgullosa de tus orígenes murcianos. Por supuesto, claro, los orígenes son la marca de estilo de uno, lógicamente. Yo vengo de Coslada, nada menos. Claro que nunca hay que renunciar a los orígenes, son nuestra marca de estilo siempre, pero nosotros mitificamos al personaje, pero tenemos que tener en cuenta que es un personaje que nace en la Vega de Granada, que tiene unos referentes culturales estrictamente familiares y que tuvo la suerte de tener esos referentes porque la mayor parte de sus congéneres no los tuvieron, y un grupúsculo allí de relación en Granada que le permitió soñar con algo distinto. Y que Lorca no hubiera sido Lorca, yo sé que mis amigos granadinos no me lo perdonarán y no me lo perdonan cada vez que lo digo, pero si Lorca no hubiera venido a Madrid en el año 19, posiblemente no sería Lorca. Sería Federico, indudablemente, pero no sería nuestro García Lorca, porque allí se gestó algo, y se gestó algo muy interesante, que es exactamente lo mismo que te está ocurriendo a ti. Es decir, que no nos coloquemos en una jerarquía menor. Era un señor que lo único que quería era irse por las noches de tertulia madrileña, porque entonces no había discotecas y lo que se estilaba era tomar té o alcohol en las terrazas, en las tertulias, y que seguramente tenía unas deficiencias de formación tremendas que nosotros hemos suplido porque hacemos crítica universitaria, en el fondo muy teatral, y muy teatral en el sentido de al aire libre, porque visibilizamos cosas que realmente no existían. Lorca leyó a Metterlin, Lorca leyó a Calderón. Pues seguramente Lorca leyó todas esas cosas a partir de encontrarse con unos compañeros con los que no tenía nada que ver, que le dijeron, léete esto, léete lo otro. Pero eso ha gestado la condición de ese gran personaje, que era alguien con profundos miedos, con una inseguridad intelectual tremenda, con una inseguridad incluso física. Él no se consideraba especialmente guapo y pensaba que sus compañeros sí lo eran, y una inseguridad asumida además en ese gran teatro al aire libre que era la Residencia, un sitio muy homófobo, por cierto, en el que él tenía que visibilizar todos los días un gran teatro al aire libre y guardarse el teatro bajo la arena. Es decir, que lo que te quiero decir es que nunca sabemos quién reside en la residencia, porque somos contemporáneos a ellos. Pero lo mismo, este vídeo que se está grabando ahora asiste al nacimiento de una Federica García Lorca en el futuro. Es así de cierto, porque incluso en esa representación que era todos los días la residencia de estudiantes, había mucho de impostura, mucho de máscara, pero también mucho de aprendizaje y de formación. Sí, la verdad que es algo que lo sigue habiendo. De hecho, he colado aquí una cosa, digo, bueno, si sale a colación lo cuento, y si no, no. Ha salido, pues lo voy a contar. Cuando nosotros tenemos que hacer un seminario y contar nuestra cosa, nuestro proyecto, para que lo entienda todo el mundo. O sea, esta es la premisa.
Entonces, claro, pues tengo compañeros que hablan sobre el corazón, otros que hablan sobre el Alzheimer y tal. Digo, ¿y yo aquí que me tocó en febrero, ¿no? Digo, ¿y yo qué hago aquí? ¿Me voy a contar aquí esta técnica de dramaturgia que estoy usando para escribir no sé qué? Entonces yo dije, pues yo lo monto. Entonces hablé con la dirección y les dije, digo, yo en vez de contarlo, digo, lo puedo montar, lo puedo dirigir y lo hacemos. Y dijeron, pues si tus compañeros quieren, pues apuntaron todos. Entonces, bueno, pues nos permitieron estar en el salón de actos. Ese piano del fondo se supone que es el que tocaba Lorca, eso dicen. Sí, es el Bernstein. Ahí está. Y bueno, pues efectivamente la residencia es un lugar de aprendizaje constante y nosotros aquí, pues yo lo que hice fue coger el espacio, coger la obra que estoy escribiendo, hice 15 minutos porque no me daban más tiempo y bueno, pues con lo que tenía en el salón lo monté y ahí tenéis un avión, eso es un avión, esto de aquí, ahí tenéis un súper, claramente, con la gente comprando, lo veis claramente, ¿no? Esto de aquí es una habitación con su cama. Y esto de aquí es un precipicio, está clarísimo, ¿no? Que se ve ahí que va a saltar, que lleva el casco puesto. Y nada, pues fue una experiencia maravillosa con mis compañeros. Entonces sí, este es el espíritu que la residencia quiere transmitir todo el rato y nosotros todo el tiempo intentamos alimentarnos de los otros. Así es. Sí. ¿Quieres añadir algo? Sí, antes de daros la palabra, quiero decir un par de cosas simplemente como sugerencias para que pueden ser ocasiones de conversación o que pueden ser inmediatamente desechadas, ¿no? Y quizás no están muy ordenadas y podéis simplemente despreciarlas, pero a lo mejor hay alguna que os llame la atención. Para empezar, yo creo que la noción de teatro bajo la arena es una noción ya en su propia formulación polémica. Hay un teatro bajo la arena porque hay otro, ¿no? Es un concepto topológico, ¿no? Estamos bajo la arena y, por tanto, de algún modo nos oponemos a ese teatro al aire libre. Claro, esa oposición, ese enfrentamiento es fundamentalmente un enfrentamiento en lo que se refiere a contenidos o en lo que se refiere a formas, o hay una alianza entre el uno y el otro. El teatro bajo la arena tendería a lo soterrado, a lo que se teme, a lo que no se quiere ver, o también eso soterrado, eso que se suele invisibilizar, que se teme, requiere otra perspectiva, otra sintaxis, otro modo de contarlo, porque alguien que no conociese el público y que hubiese escuchado tu descripción podría pensar, bueno, esto podría ser un drama naturalista, de un enfrentamiento entre dos y hay uno que anima a la valentía del otro y esta valentía no se produce, etc. Pero resulta que Lorca presenta un asunto y además encuentra un modo o se ve conducido por ese asunto a un modo. Claro, cuando escuchándote una vez más he recordado aquella interpretación según la cual tú has utilizado la palabra teatro surrealista. Hay quien ha dicho que el surrealismo es un comentario sistemático a la noción freudiana de lo siniestro, ¿no? La noción lo siniestro freudiano alude a aquello que debía quedar oculto y sin embargo se ha manifestado, ¿no? Y entonces el escenario sería un lugar en que haría visible aquello que en la conversación, al aire libre, en la cotidianeidad no solemos presentar. Entonces, en alguna medida, el teatro bajo la arena, contra quien combate es contra el público. Se podría entender que es significativo que ese título, la pieza más significativa se titule precisamente El público, y que solo entra cuando acaba la obra. De algún modo vamos a desafiaros, ¿no? Vamos a hacer un teatro que os desafíe, un teatro que frente al cual tengáis la tentación de escapar o de bajar la mirada. He recordado en este contexto aquella caracterización que a mí me parece interesantísima de Kierkegaard, el filósofo, que llamaba al público maestro de la indiferencia, ¿no? O sea, el público quiere convertir al espectador en público,
quiere capturar su singularidad, ¿no? Que todos nos riamos juntos, que todos nos emocionemos al tiempo. Entonces, en alguna medida, especulo, el teatro bajo la arena precisamente podría intentar fracturar al público, abrir una herida en el público y de algún modo devolver al singular su soberanía. Un teatro que desafíe a cada espectador. Y ya por último, por un lado, ¿en qué sentido podríamos hablar de una actualidad de un teatro bajo la arena? ¿En qué sentido tiene hoy utilizar ese sintagma para hablar sobre obras de nuestro tiempo? Y por un lado hay un riesgo de presentar como teatro bajo la arena un teatro que de algún modo fuese epigonal respecto del lorquiano, ¿no? en que de algún modo reconociésemos estilemas de aquel teatro lorquiano. Este sería un riesgo. Y otra pregunta que uno se puede hacer es ¿hasta qué punto es posible hoy hacer un teatro desafiante en un tiempo tan obsceno como este, en que parece que en que todo está a la vista, ¿no? ¿Qué sería hoy precisamente aquello que debía quedar oculto y sin embargo se manifiesta y lo hace de forma violenta? Y luego, claro, algo que ya esto es a pie de página, ¿no? Me ha resultado muy interesante que tú recuerdes que la obra acaba con esa imagen cristológica, ¿no? Y es bien interesante como efectivamente Federico viene de donde viene y entonces toma al crucificado, ¿no? Y de algún modo se apropia de esa imagen, de algún modo la invierte, la desplaza, como incluso, ¿no? En estas obras, ¿no? Hay ese diálogo tenso con las tradiciones, ¿no? Hay muchas preguntas. Pero todas ellas muy interesantes. Hay una que va para ti. Sí, claramente. En cuanto a si el teatro de bajo la arena tiene una forma, sí, estoy convencido de que la tiene, por lo menos en el discurso lorquiano. Desde el principio de su trayectoria, Lorca busca, y creo que es el hilo conductor de toda la obra de Lorca, estoy escribiendo sobre esto ahora, es muy curioso, es un poco magnético el pensamiento. Creo que el hilo conductor de toda la dramaturgia de Lorca es encontrar una forma teatral para cada ocasión que se aparte premeditada y visiblemente de un discurso realista. Para Lorca, todas las tentativas de hacer teatro van en esa misma dirección. Si me interesa el teatro de los títeres o de las marionetas, me interesa desde el punto de vista de romper la capacidad de que el escenario se convierta en un espejo para el espectador. Hay una distancia entre el ser mecánico y el espectador, y entonces el espectador asume una posición de superioridad que Lorca le hace plantearse a través de un ser que nada tiene que ver con él. Cuando Lorca le interesa todo el imaginario del auto sacramental barroco, que él retoma desde un punto de vista creativo, pero también de dirección de escena en la barraca, es precisamente para devolver al teatro ese sentido ritual del barroco y efectivamente romper la posible filiación de representatividad entre público y escena de nuevo, y que esos personajes se conviertan en representaciones de, como ocurría en el barroco, de virtudes, de pecados o de actitudes vitales. En el caso del teatro bajo la arena, creo que está acompañado de una forma premeditadamente antirrealista, claro, y en la que Lorca busca fundamentalmente la imposición del símbolo no evidente para el espectador, de manera tal que cuando aparecen los caballos blancos en la primera escena del público, el espectador se sienta desubicado absolutamente, porque hay toda una tradición que habla del caballo en un sentido de digno, de caballo puro, de símbolo de pureza, y coloca ese símbolo delante del escenario precisamente para desplazar la reproducción simbólica o el eje simbólico que el espectador tiene,
y pueda penetrar en otro espacio de reflexión. Pero lo mismo ocurre con el Cristo, pero luego retomo lo del Cristo, que es bien interesante. Lo que creo es que Lorca no pretende, en el fondo, lo que Lorca pretende es una disolución del teatro, disolución total del teatro. Creo que la búsqueda desde el inicio hasta el final es la de la destrucción del teatro tal cual lo concebimos en Occidente. Y que ese es el camino que emprende de una manera muy tentativa en el Perlimplín, en la que creo que es su mejor obra, es la obra más acabada, cuando aparecen los duendes en medio de la escena y rompen por primera vez en la obra lorquiana la natural relación entre la escena y el público, y los duendes se convierten en una especie de banco freudiano de representación de los miedos del público, pero también de los miedos de los personajes. Esto no había ocurrido, o yo no lo conozco en el teatro occidental. Unos seres feéricos que no existen en la realidad y con los que el espectador no se puede sentir representado, pero que establecen una relación dual, casi bifronte. De manera que los duendes hablan al público para esconder la realidad de los personajes y protegerlos, pero hablan también de los personajes de los miedos y reciben los miedos de percepción del público. Es un ejercicio muy interesante de doble o de bifrontismo, de un lado hacia otro. No es en sentido estricto el rompimiento de la cuarta pared, porque no es ajena a la tercera, digamos, ¿no? Ese es el primer intento. El segundo es el del público. En el público hay un intento de descolocamiento del espectador, efectivamente, de que el espectador no sepa en ningún momento dónde se encuentra, en qué situación de representación se encuentra, y que por tanto tenga la sensación de estar desubicado por completo y con la sensación de tener que reinterpretar el discurso de manera constante. Una situación verdaderamente incómoda para un espectador del año 30 que no estaba preparado para eso. Tampoco creo que lo esté el del siglo XXI, pero bueno, eso es un escolio aparte, ¿no? Pero en el fondo el hecho mismo de su postura antirrealista en el público tiene un fin, que es prioritariamente identitario. Un fin, si quieres, un tanto obsceno, perverso, un tanto exhibicionista. Yo soy quien soy, no me permites contártelo de una manera más natural y he de utilizar todo este acervo simbólico para contarte quién está verdaderamente detrás de estos personajes. Y en ese sentido es un texto muy poco teatral. Por eso te estoy hablando de un camino hacia la disolución. Es un texto muy poco teatral porque Lorca en el fondo cree muy poco en esos personajes, cree muy poco en esas entidades. Esas entidades son trampantojos de sí mismo. Y eso me parece que es un mal autor de teatro. Entendedme lo que quiero decir, está hablando un lorquista. No estoy diciendo que Lorca sea un mal autor de teatro, digo que llevado al límite de la afirmación está haciendo mal su oficio, porque no son seres que existan por sí mismos, sino que representan un afán de desvelamiento del propio autor ante un público, porque el autor es incapaz de desvelarse de otra manera ante ese público, identitariamente hablando. No sé si me estoy explicando. Y ese camino continúa de una manera irreversible hasta, me saltaré así que pase 5 años por no extenderme, pero va de una manera radical hasta Comedia sin título. Comedia sin título en el fondo es un texto, sí, inconcluso, que no nos ha llegado de manera total, pero en la que Lorca plantea realmente la disolución de las categorías teatrales como las hemos entendido. Es una disolución del público como ser pasivo que observa, como un ser que observa la revolución siempre representada y que solo se suma a la revolución cuando la representación le ha confirmado que es posible, pero que nunca toma la iniciativa para esa revolución. Y unos actores que se niegan a seguir ensayando una obra caduca, El sueño de la noche de verano, como siempre la han ensayado, y que levantan el puño para hacer la revolución saltando hacia el lado del espectador. A la limite, como diría un francés, eso es la disolución pura del teatro, porque rompemos cualquier barrera de representación ficcional y hacemos que la revolución entre en el teatro y sea el
propio hilo de la representación para romper la barrera entre lo representado y aquel que observa la representación. Creo, por tanto, que Lorca se encamina hacia una especie de cuestionamiento del lugar del teatro en la sociedad y hasta a la afirmación muy radical al final de su vida de que el teatro tiene que desaparecer en sentido estricto, o por lo menos desaparecer en el sentido que lo hemos concebido. Creo que su muerte, sin desearla, evidentemente, es la representación de este mismo hecho. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que casi podríamos decir que Lorca, ajeno a su voluntad, evidentemente porque la asesinaron, protagonizó el fin del teatro encarnado en sí mismo. Como yo ya he hecho este proceso, ya he dejado escrito hacia dónde voy, yo desaparezco. He dejado mi poética teatral de la modernidad y yo en un acto teatral casi de prestidigitador desaparezco. No sé si me he explicado. Te has explicado. Y ahora vas... Sí, respecto a lo que comentas, me llama la atención porque bueno, hay un autor que es Artaud, Antonin Artaud, que tiempo después habla del teatro de la crueldad y con él lo que habla es de la destrucción total del teatro y además de destruir el teatro desde dentro del teatro. O sea, que no me parece ninguna locura lo que dices y precisamente me llama la atención precisamente porque este autor yo lo estudiamos bastante, yo lo he trabajado bastante y esta era la idea, ¿no? Como acabar con el teatro desde sí mismo. Por eso Bruch siempre dice, si montas Artaud le estás traicionando, ¿no? Porque todo lo que sea llevar a escena lo que él diga es una traición, porque es ir en contra de su propia definición. Pero al mismo tiempo es una contradicción, porque ¿cómo destruyes el teatro desde dentro del teatro si no haces teatro, ¿no? Esta es la cosa como un poco esa rueda, ¿no? Ese contrario en el que nos movemos todo el tiempo para poder sostenernos en ese equilibrio. Y respecto a lo que comentaba Juan, a mí me parece que lo que sucede con el teatro bajo la arena, yo recuerdo, Andrés, cuando vimos la obra, el público de Alex Rigola, recuerdo que había una chica que bailaba cuando decían el poema, la chica bailaba y es que estábamos todos llorando y yo no entendía, yo le decía, ¿por qué estoy llorando? Si es que no, o sea, no entiendo. Y entonces él me dijo, porque te ha quitado la máscara. Me lo dijo hace 8 años y todavía me acuerdo, ¿eh? Me dijo, es que te ha quitado la máscara. O sea, yo dije, ¿qué? Y me dijo, sí, o sea, lo que está haciendo es revelarte tal cual eres. Y te has acojonado, perdonadme la expresión, ¿sabes? Como estás viendo lo que hay y te has asustado, ¿sabes? Entonces, yo creo que de eso va el teatro y además esto es algo que tú me has enseñado, Juan, que el teatro es un espejo para el espectador y me parece que el teatro bajo la arena es más que nunca pertinente ahora, precisamente porque lo que tenemos que hacer es intentar contar lo que queremos contar desde el lugar que lo queramos contar. No es, o sea, yo no pretendo cuando hago teatro, sin pretender yo hacer teatro bajo la arena, simplemente quiero vivir de esto y este es mi lenguaje, pero cuando yo hago teatro lo que intento es que el público, de alguna manera, se vea reflejado, pero no es algo que yo quiera conseguir a toda costa, es decir, yo lo que quiero es contar algo, tengo algo muy urgente que contar, algo muy importante que quiero contar y ojalá que ustedes se vean reflejados en eso. No en un personaje, no significa que un personaje se parezca a ninguno, pero de pronto una frase, un gesto, una situación, un momento, algo que haga que lo que ustedes viven en el mundo real aparezca ahí. Eso es el espejo, ¿no? Y ese es el teatro bajo la arena. Cómo desvelamos esa máscara y cómo de pronto dices, estoy ahí, me estoy viendo mi reflejo. Y ese es el miedo, ¿no? Ese es el susto, porque de pronto es como, soy yo, ¿no? El que está ahí soy yo. Y este creo que es el objetivo del teatro bajo la arena. Muy bien, os damos la palabra y quizá haya algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Quizá haya alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Qué timidez. Sí.
Hola, bueno, muchas gracias por esta conversación que ha sido maravillosa. Y he aprendido un montón de Lorca, que lo he leído poco, pero siempre me ha fascinado mucho, así que ha sido muy interesante. Yo quería preguntaros por qué idea tenéis de cuál sería la relación de Lorca con la temporalidad humana, o sea, la suya. Quiero decir, esta idea de que el presente es cambiante y la transmutación, ¿no? Y cómo se relaciona él a nivel personal con eso, porque en su obra lo explora, pero al final la obra es una forma de sublimación. Entonces yo me preguntaba, él como persona, como hombre, ¿no? ¿Cómo se relaciona con esta idea de que el tiempo es fugaz? ¿Y cómo se relaciona eso con su teatro? Me da igual, Sí, como quieres. quieras. Bueno, yo te puedo hablar desde los textos porque no lo he investigado, o sea, he leído su biografía, sus cosas, etcétera, pero no he investigado a Lorca como tal desde un punto académico. Pero mi conclusión o mi impresión es que lo ve desde un punto muy pesimista. O sea, creo que él, así que pasen 5 años, precisamente los personajes que representan el tiempo, el pasado es un niño, el presente es un amigo y el futuro es un viejo. Entonces, y tal cual, ¿eh? El niño, el amigo y el viejo. Entonces, hay algo de ese pesimismo, de ver el futuro como algo que no pinta bien. Entonces, yo creo que la relación que tiene es más bien negativa y por eso también está esta idea de la destrucción y de no querer avanzar, ¿no? Como que si por él fuera se quedaría siendo ese niño que no crece. Esta es un poco mi impresión. Pues no estoy del todo de acuerdo. Perdón, pero no, faltaría más. Bueno, ahora se puede contar, una de las... se puede contar porque ya se puede contar, pero el proyecto próximo en el que me embarco es hacer una biografía sobre Lorca, que me llevará, pues no sé, cerca de 6 años, que es lo que he pactado con la editorial. Y pretendo hacer una biografía un poco distinta de las que se han hecho, precisamente invirtiendo el orden de los factores. Creo que la relación entre la obra y la vida de Lorca es fundamental para entenderlo, y la intención que tengo para hacer esa biografía es insisto, invertir el orden, no contar la vida para explicar la obra, que creo que es un asunto muy, muy tramposo, sino intentar explicar la vida a través de la obra, que son dos cosas distintas. Creo que Lorca era una persona tremendamente intuitiva, tremendamente inteligente, y por eso mezclaba ese sentimiento trágico de la vida, que creo que acompaña a cualquier persona inteligente, porque somos conscientes de nuestra fugacidad y debemos ser conscientes de ella desde el mismo momento en el que nacemos, ¿no? Pero eso significaba que la propia conciencia de la fugacidad hiciera que nos encontráramos ante uno de los seres más hedonistas que haya parido este país. Lorca se bebía la vida a sorbos, y cualquier persona que lo conoció o que lo conociera hablaba de él en esos mismos términos. Era una persona, por eso decía lo de la mitificación del personaje, una persona que efectivamente reflexionaba a través de la literatura en esa fugacidad, en la necesidad de dejar legado, en ese sentido de la paternidad frustrada. Es un discurso que luego ha quedado muy desarrollado en otros autores que se han confesado muy lorquianos, como por ejemplo el propio Pedro Almodóvar, cuyo cine rezuma referencias lorquianas precisamente en sus películas más interesantes. Un mismo sentimiento de la necesidad de dejar legado, y de dejar legado biológico, no solo dejar legado intelectual, sino una latencia de vida tuya en otro ser, ¿no? Eso es verdaderamente cierto, pero como verdadera persona inteligente, ese mismo sentido de la fugacidad le llevaba a despreciar incluso el arte o el cultivo del arte para que ganara siempre la vida. Hay un ejemplo de eso muy, muy claro. Pues, por ejemplo, el hecho de que, porque esto es otra cosa que también tenemos que revisitar, y son las relaciones de Lorca. Creo que de una manera bastante pretenciosa siempre se citan los mismos nombres de relación con Lorca.
Son mismos nombres que están en el imaginario de todos. Rafael Alberti, con quien tuvo una relación, bueno, de luces y sombras, María Teresa León, Bergamín y Alexandre, por supuesto, toda la parte oficial del 27. Pero Lorca tuvo una relación intelectual y humana, que esta es más interesante para tu pregunta, con mucha gente que tenían un sesgo ideológico completamente distinto, un modelo de vida completamente distinto, y esto habla muy bien de Lorca, porque le interesaban las personas, con Jacinto Benavente, con Tomás Borrás, con Eduardo Marquina, persona que le abrió a Lorca muchas puertas. Y uno de estos personajes que continuamente nos citan se llama Luis Escobar, a quien Juan conoce muy bien y que fue director del Teatro María Guerrero, de lo que se llamaba el Teatro Nacional de Falange al principio y luego se llamó el Teatro María Guerrero durante muchísimos años. Luis Escobar, el marqués de las Marismas, que ustedes conocerán, falangista, homosexual, y fue un personaje que intentó conocer a Lorca desde muy pronto y siempre le fascinaba. Quiero conocer a Federico. Y él cuenta y contaba, no solo en su biografía, sino en archivos privados a los que ahora hemos podido tener acceso, contaba que cuando logró conocer a Federico le resultaba un personaje un tanto incómodo, un tanto que le caía un poco mal, porque era muy estrella y que siempre se reunía con todos los amigos, se convertía en el centro de atención y que a las 9 menos algo de la noche se ponía a tocar el piano, que todo el mundo le rendía pleitesía, pero que a eso de las 9:05, las 9:10 decía me voy, y les dejaba allí con la canción en el estadio que estuviera, porque ¿dónde se iba Lorca? A disfrutar. Se iba a la casa de Carlo Morla Lynch, que era algo así como un embajador chileno, pero que para que nos entienda todo el público era así como, no sé, como un club de Chueca en los años 90. Se está grabando. Sí, lo sé, pero soy perfectamente consciente. Carlo Morla Lynch, que hacía en su casa, pues eso, pues unas tertulias muy apetecibles que empezaban por música y acababan por otras historias, muy vitales todas ellas. O, por ejemplo, otra anécdota para que veas ese sentido de beberse la vida a sorbos, que se cuenta en algunos otros sitios, que es cuando Margarita Xirgu está triunfando con las obras de Lorca en Argentina. Recuerdo, por otra parte, que esto es mucho de este país, ¿no?, que Lorca no tuvo un triunfo teatral en toda su puñetera vida hasta el año 33, que ahora entendemos, con una visión absolutamente falaz de la historia, que Lorca fue un triunfador desde que llegó a Madrid. Lorca no se comió un colín en el teatro hasta el año 33, a partir de un triunfo sonadísimo de Bodas de Sangre en Buenos Aires. Nadie es profeta en su tierra. Lo que le dio la carta de naturaleza de un hombre exitoso dramáticamente en España, pero donde triunfó fue en Buenos Aires, porque aquí Bodas de Sangre pasó sin pena ni gloria en primer lugar. Margarita Xirgu se va a Buenos Aires y le dice, Federico, vente, aquí lo estamos petando, como diríamos ahora, vente para acá y triunfamos. Y efectivamente, Lorca hace un segundo viaje, el segundo más importante de su vida a Buenos Aires, y Lorca lleva 2 actos escritos de Yerma. Y Margarita le dice, Federico, acaba la obra. Acaba la obra, termina el tercer acto, la estrenamos en Buenos Aires y esto va a ser el triunfo. Bueno, pues en toda la estancia de Buenos Aires en Lorca no escribió una sola línea de Yerma. Se la trajo exactamente igual que la llevó. Y se la trajo exactamente igual que la llevó, pues porque disfrutó de la vida en un sentido pleno. Decía que le gustaba recibir a los periodistas argentinos, que eran muy atractivos, en batín todas las mañanas para que le entrevistaran. Y eso puede tener un componente frívolo, que a mí me interesa poco, porque forma parte del Lola, de la historia de la literatura. Pero sí me interesa lo que hay detrás. Quiero decir, no me interesan los nombres. Esto que tanto nos interesa, de quién fue, o en el último momento tuvo un amante que era de Albacete y que se llamaba... Esto no me interesa realmente como historiador de Lorca, no me interesa. Me interesa el sentido de eso, ¿no? Y es la conciencia muy pura en la literatura de que el tiempo vuela, por eso así que pasen 5 años. Chico, vive, que es lo que dice la obra al joven. Atrévete a vivir el presente, a desvelar tus máscaras y a enfrentarte definitivamente a tu deseo. No lo dejes anclado en el pasado ni pienses en un futuro redentor,
pero por otro lado, una conciencia de la muerte muy evidente, que en la trilogía trágica del final de sus días, pues es absolutamente fundamental para entenderla. Muy bien, muchas gracias. Sí. Pues vamos, si os parece, con esta última pregunta. Hola. Bueno, en primer lugar me gustaría decir a Ana que me ha resultado muy interesante y que me gustaría leer algo tuyo. No sé, ¿tienes algún libro publicado o algo? Y bueno, a Emilio me gustaría decir, ahora que sale todo, que si al analizar tan a fondo un escritor tan importante como es que es Federico García Lorca, que si te ha influido a la hora de ser mejor escritor, de crear mejor tus historias, todo de ser mejor escritor. Y ahora hablando un poco, si puedes contar un poco más su relación con Margarita Xirgu. Bien, que si me ha hecho mejor escritor a mí. Sí. Ajá, esto es interesante. Pues es muy interesante. Yo no he escrito ficción en toda mi vida. Soy catedrático de literatura española, lo que significa que soy perfectamente consciente de que mi oficio es fundamentalmente vampírico. Es decir, los grandes historiadores de la literatura, yo no digo que yo lo sea, pero los grandes historiadores de la literatura son aquellos que sacan oro líquido de los escritos de los demás, conscientes de que nunca podrán crear nada medianamente interesante en ese ámbito de la ficción o de la ficción literaria. He escrito muchos libros, 46, pero tienen que ver siempre con la crítica literaria y con la interpretación de la obra ajena. Y en ese sentido tengo un respeto reverencial a los autores. Por eso me emociona tanto cada vez que me coloco al lado de Juan en un escenario, porque siento la vigencia de su palabra y la absoluta necesidad de que él exista para que yo desarrolle mi trabajo. Es absolutamente cierto y lo digo con total humildad. Si no existiera Lorca, si no existiera Juan, si no existiera Benavente, yo realmente no hubiera encontrado la vocación en mi vida y sería pues, un desgraciado que no sabría a qué dedicarme, ¿no? Pero que si leer a Lorca me ha hecho mejor escritor, en ese sentido académico, por supuesto, claro que sí. Yo escribo mucho mejor que escribía cuando tenía 25 años y empezaba en esto, claro que sí. De hecho, desecho muchos de mis escritos de aquel entonces, de hace 25 años, y por supuesto que la lectura de cualquier gran autor hace de ti un mejor autor, eso es indudable. Y aunque, como bien dice Juan muchas veces, el crítico es consciente de cosas que el autor ni medianamente sospecha, lo cual no invalida que esas cosas existan o latan en el texto. Posiblemente Lorca no fuera ni medianamente consciente del 25% de las cosas que los críticos buceamos o descubrimos en su obra, pero eso no significa que no existan. Y la relación con Margarita fue una relación complicada. Margarita era una actriz como las de entonces, de mucho carácter. Las actrices tenían un poder que quizás ahora no tienen en la industria teatral, las actrices y los actores, hasta el punto de que las actrices llegaban a pactar con los directores características de sus contratos enormemente frívolas para la perspectiva de ahora. Cuántas veces se cambiaban, cuántas veces se desmayaban en escena, cuántas veces chillaban, cuántas veces tenían un monólogo, quién las vestía, quién no las vestía. Tenían un poder extraordinario en la escena y más una dama de la actuación como doña Margarita. Y eso hizo que Lorca tuviera una relación diversa con ella a lo largo de su existencia. La admiraba, pero la consideraba bastante incapaz para representar algunos de los papeles que finalmente llevó a escena, porque también era muy acaparadora y como descubrió en Lorca un gran autor, pues también quería acapararlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, por ponerte un ejemplo, a Lorca no le gustó especialmente la zapatera de Margarita Xirgu frente a la que realizó la Bemvibres, que era otra gran dama de la actuación. Pero eso no sé si se lo dijo directamente a Margarita en alguna ocasión porque hubiera ardido Troya. Pero bueno, pues la relación tuvo sus idas y sus venidas, como supongo que la de todos los directores con sus actrices de cabecera en determinados momentos de su existencia. Sí, la alusión que haces, que se ha hecho a Lorca y Xirgu me sirve para recordar una historia que ayer mismo comentaba
recordaba en otro contexto que me parece que pide a gritos a alguien que quiera escribirla, que la traiga a un escenario, que la lleve a una pantalla. Madrid Republicano, estreno de Yerma, de Federico García Lorca, protagonizada por Margarita Xirgu. En el patio de butacas hay una niña que es la hija de un ministro de la República, Casares Quiroga. Esa niña o esa joven ve a Margarita Xirgu en escena interpretando Lorca. Años después, muchos años después de la guerra, ha pasado la guerra, estamos ya en el exilio y se estrena Yerma, de Federico García Lorca, en el Teatro San Martín de Buenos Aires. La directora es Margarita Xirgu, la que fue actriz en el montaje del 34, ¿no? Y la directora es Margarita Xirgu. Y la intérprete es María Casares, es decir, la hija de Casares Quiroga, que en ese momento ya había sido amante de Albert Camus y Camus ya había fallecido y ella ya era una actriz enorme, ¿no? Y a veces pienso, ese díptico, ¿no? Esa niña viendo esa yerma y luego esa niña interpretando a esa yerma en el exilio cuando Margarita Xirgu se ha convertido en una figura importante pero que no puede volver a su tierra. Y por otro lado, se encuentran esos dos mundos, esos dos tiempos, el tiempo de María Casares y el tiempo de Margarita Xirgu en torno a Federico. Por cierto, el montaje del Teatro San Martín fue vapuleado por la crítica, que salvó la interpretación de María Casares, pero no así la dirección de la Xirgu. Bueno, a lo mejor algún día alguien quiere contar eso, esa historia de esa niña que ve Yerma y luego la interpreta dirigida por la actriz a la que había visto en escena, después de que ambas han pasado años, décadas tremendas, ¿no? Bueno, creo que hemos cerrado muy bien este ciclo del Faro de la Abadía. Estamos deseando ver tu apnea aquí, en esta sala, y desde luego podemos presumir ya todos de que hemos sido discípulos de Emilio Peral, ¿no? Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y recordad que siempre que la Abadía os está esperando. Gracias.